Es el Entonces, eslogan de nuestra iglesia. Amén. Amén. El eslogan. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. amén, amén. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Ok, vamos a poner de nuevo en mudo nuestro micrófono porque yo voy a grabar esta predicación y como saben, siempre que cuando terminamos pueden encontrar todas las predicaciones en nuestra página de web y puedes escucharlos de nuevo o también puedes compartir con otros amigos o personas que no podían entrar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema, hablar en lenguas. Esta es la primera parte. Es un tema muy amplio. No me imagino que vamos a terminar este tema el día de hoy. Entonces, lo tengo dividido en mínimo 3 partes. Y todavía estamos hablando acerca del mayor tema, que es la guía divina de Dios. Entonces Dios nos guía a través de su palabra y entender el mensaje de esa enseñanza de las lenguas también es muy importante. So vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Espero que no, quizás usted va a aprender cosas que no sabía, pero no quiero que nadie se aburre, ¿verdad? So, empezamos. Empezamos con la voluntad de Dios, como decíamos, ah, principalmente se encuentra en la Biblia. Y antes de empezar, déjame decir otra cosa. Yo quiero agradecer a ustedes que me escribieron hoy cuando se encontraron de mis incomodidades. Yo no estoy totalmente incapacitado, pero sí yo tengo algunos dolores que el Señor me está ayudando. Y me impide un poquito moverme bien. Entonces prefiero hacerlo así a través de Zoom que hacerlo a medias. Entonces a mí no me gustan esas cosas. Entonces vamos a hacerlo así. Pero gracias por sus oraciones porque ya recibí varios mensajes de ustedes. Entonces, muchas gracias. Dios es bendito. Ok, principalmente la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia, pero también sabemos que podemos escuchar la palabra de Dios a través de los pastores y evangélicos y oraciones también. Dios se comunica con nosotros. Siempre digo que la oración es de 2 vías. Usted ora, pero también Dios contesta. Entonces hay que entender cuál es su voluntad en cuanto a eso. Y también les dije que la voluntad de Dios es algo que Dios sí quiere que tú sepas. No es algo escondida. Dios quiere que tú sepas cuál es su buena voluntad. So, entendemos que los profetas y las personas con dones, y cada uno de ustedes tiene un don, tienen el don de ser profeta a otros, poderes milagrosos a otros, profecía a otros, el discernir espíritus a otros, el hablar en diversas lenguas. Y fíjense que dice diversas lenguas, ¿ok? No es un solo lenguaje, son diversas lenguas. Y vamos a ver el por qué. Y a otros el interpretar lenguas. Eso se encuentra en 1 Corintios 12, versículo 10. El libro de la Biblia que habla más acerca de las lenguas que cualquier otro libro es este de 1 Corintios. Pero más adelante en capítulo 14, donde Pablo escribe mucho sobre ese don. Y él aclara muchas cosas sobre el don. Pero hoy vamos a hablar acerca de más o menos la historia de lenguas. ¿Cuándo fue que empezó? ¿Cuáles son sus inicios, sus principios? La historia de hablar en lenguas es del Antiguo Testamento, ¿ok? Es profecía. No es que hablaron en lenguas en el libro, en el Antiguo Testamento, aparte de Génesis, cuando construyeron el torre de Babel.
Y Dios dividió eso porque ellos iban a lograr su meta, que era alcanzar el cielo. Entonces Dios separó todas esas personas y también se confundieron, poniendo a todos otro idioma, otro lenguaje. Y así empezaron a tener varios países. Me estoy maquillando, espérate. Um, para entender el don de lenguas, hay que mirar también en el Nuevo Testamento. Entonces, el don de hablar en lenguas es del Nuevo Testamento. Eso cumplió la profecía. Entonces, vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vemos profecía en el Antiguo Testamento. Para entenderlo y su propósito, hay que mirar a los dos apóstoles, Pedro y Pablo. So, ¿qué es el don? Es una herramienta de profeta que le equipa para compartir la palabra de Dios, que es el evangelio. ¿Ok? El don de lenguas es una herramienta del profeta. Digo profeta aquí, pero eso puede ser pastor, eso puede ser la persona que apóstol en aquellos días eran apóstoles. Eso fue el don o una herramienta para equipar o que equipaba a la persona para compartir la palabra de Dios, que es el evangelio. Y vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Recordándoles del 1 de Corintios 14:3, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Yo sé que hemos hablado mucho de ese pasaje, porque todo va junto. Lo que pasa es que todo el mundo quiere separar esos dones, pero el propósito de cualquier don que tengas, el propósito de cualquier don que tengas es evangelizar o profetizar. ¿Recuerdas lo que decíamos acerca de quién es el profeta? El profeta no es no solamente para predecir, sino proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si proclamamos esa palabra, es para edificar, animar y consolar. Y fíjense que eso se encuentra en 1 de Corintios 14, donde Pablo desarrolla el don de lenguas. Él pasa más tiempo en ese capítulo con el don de lenguas que cualquier otro don. Y eso en versículo 3 es donde encontramos eso, que el profetizar, él dice que prefiero que tengan el don de profetizar. ¿Por qué? Porque si tú puedes profetizar, vas a edificar, animar y consolar. So, entendiendo una breve historia, yo les dije antes de los ciclos de disciplina, y son 5. Son ciclos porque lo que pasa es que Dios manda una disciplina a un país o personas dentro del país y son advertencias primero para corregir la conducta. Las lenguas siempre han sido una señal de Dios a Israel de juicio, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque cuando en el Antiguo Testamento Dios hablaba acerca de lenguas, cuando Dios mencionó lenguas, él dijo un país, un pueblo que habla un lenguaje, un idioma, una lengua que tú no entiendes, te van a conquistar, va a conquistar tu país, tu pueblo. Dios estaba diciendo que será un país extranjero. Ok, so él usó esa palabra de lenguas para señalar que era un pueblo extranjero. Aquí tengo los 5 ciclos de disciplina que pasa a cualquier país. Se encuentran estos en Levíticos y la primera será la pérdida de salud, prosperidad de agricultura, miedo y muerte en guerra, pérdida de ciertas libertades. Eso es el primer paso. ¿Ok? Cuando tú ves que hay una gran pérdida de salud en un país,
Y digo país, en este caso estamos hablando de los judíos, pero también a cualquier país que sea portador de la palabra de Dios. Si ese país es portador en la actualidad de la palabra de Dios, y si se desvía del camino de Dios, a ese país también puede pasar estos 5 ciclos de disciplina: recesión económica, depresión, aumento de disciplina personal por no obedecer la primera advertencia. Ok, entonces la gente puede sufrir personalmente porque como país no escuchamos la primera advertencia. Cuando tenemos una disciplina de Dios, es porque Dios quiere que le hagamos caso, ¿verdad? La tercera sería violencia y falta de la ley y la orden. En las calles, las ciudades tendrán mucha violencia, pero mucha violencia, y no habrá ley, no habrá orden en ese país. Ese es el tercer ciclo de disciplina. Después de eso, habrá una ocupación extranjera militar. Otro país van a poner y amenazar con su presencia conquistar tu país. Ellos están diciendo que estamos aquí para controlarte. Queremos conquistarles. Y su presencia es una amenaza, ¿verdad? Será escasez de comida, separación de familias. Todo eso se encuentra en la Biblia, no son cosas que Kevin está inventando. Y al final, destrucción del país por su rechazo total de los principios bíblicos. ¿Ok? Cuando digo destrucción del país, es por parte de otro país que llega para destruir el primer país o el país que supuestamente es portador de la palabra. No estamos hablando de países que no son supuestamente creyentes. Ok, estamos hablando de como el pueblo de Israel. En este caso estamos hablando específicamente de Israel, pero también eso aplica a los Estados Unidos y varios países nuestros también, porque son portadores de la palabra. Pero no vamos a profundizar eso hoy, podemos hacerlo otro día. Mira la advertencia que recibieron: el Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila, ¿verdad? Entonces esa advertencia fue de Moisés, pero también tenemos de Jeremías: pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen. Mira lo que dice: cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Entonces, cuando Dios hablaba acerca de lenguas, él usaba esa frase para mostrar que hacía referencia a otro idioma o a otra nación, otro país. Um, Sabemos que Israel pasó por eso 2 veces, ¿ok? La primera fue Efraín, que fue destruida en 700, perdóname, 21 antes de Cristo. Y eso fue una advertencia a Judá. Entonces, Israel, para entender, estaba dividido en básicamente dos países, ¿ok? La parte de arriba, la parte de abajo. Que Efraín arriba y Judá abajo, ¿verdad? Y Judá estaba más o menos haciendo lo que debían hacer en cuanto a Dios. Pero esa paz duró 135 años, pero después de eso Judá también cayó por las mismas razones que Efraín. ¿Y qué pasó? Vino los caldeos, y el caldeo principal fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, primero los sirios, después el rey de Babilonia. Y por 70 años, los israelitas estaban cautiveros con los babilonios. Esa fue la segunda vez que otro idioma, otro lenguaje, atacaron a ellos. Eso fue, en otras palabras, ese 5 pasos de disciplina destruyó totalmente Dios su país. Ok, estamos estudiando eso
en los miércoles también hemos hablado acerca de eso. Ellos volvieron a su país, ¿ok? Volvieron a su país los judíos. Y luego el tercer ataque o destrucción de su país a través de las manos de uno Alejandro Magno. Y aunque su liderazgo era muy corto, ¿verdad? Los judíos escucharon otro idioma, el griego, ¿verdad? En este caso, mira lo que pasó. Cuando los babilonios llevaron a los judíos, hubo, como ya ustedes saben, un profeta de nombre Daniel. Daniel escribió un libro y en ese libro él escribió acerca de Alejandro Magno. ¿Cómo lo sabemos? En capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño acerca del mismo Alejandro Magno. Y también Daniel escribe acerca de Alejandro Magno en capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 11 de ese mismo Alejandro Magno. No menciona su nombre, menciona cómo es él y lo que él va a hacer. Y cuando históricamente, que no se encuentra en la Biblia, pero históricamente los judíos cuentan como cuando Alejandro Magno llegó, hubo un sumo sacerdote de nombre Judas, ¿verdad? Y él recibió a Alejandro Magno y le dijo, mira, tú estás aquí mismo en nuestra Biblia. Entonces no hubo un ataque militar. Ellos se rindieron. No hubo, no hubo derrame de sangre en ese caso, ¿ok? Ellos se rindieron y Alejandro Magno, a través de esa manera, controlaba a todo Israel. Él estaba tan impresionado por la Biblia que él asignó a ciertos judíos como administradores de ciudades griegas, hasta India, ¿ok? India de oeste, ¿verdad? O del este, perdóname, y Egipto de África. Y él puso ciertos líderes judíos en esas áreas. Imagínense, después de muchos años, cuando, por ejemplo, ustedes que tienen niños que nacen en los Estados Unidos, crecen hablando qué idioma, el inglés, ¿verdad? Quizás hablan español, pero hablan más y más inglés. Eso es la misma cosa que pasó en esos otros países. Porque Alejandro Magno expandió el reinado de los griegos, incluso a Israel, Egipto, India, Roma, muchas áreas, ¿verdad? Y cada persona hablaba después de tantos años. Imagínate, 70 años con los babilonios, ya no hablaban tanto hebreo. Y otros como 400 años bajo de los romanos. ¿Ok? Entonces ya no hablaban hebreo tanto. Si la persona nació en otro país, ya no hablaba su lenguaje materno. Ya habla el lenguaje de esa región. Ahora, ¿por qué te cuento todo eso? Porque tenemos que entender lo que pasó después. Estamos todavía hablando acerca de la profecía de lenguas. No se borren, no se aburren, no se aburren. La tercera vez, a través de la boca de Isaías. Isaías dice, la tercera vez que Dios usaría otro idioma como señal de advertencia, primero fue los asirios, segundo los babilonios, ahora los griegos, ¿ok? Que atacaron a ellos. Pero ahora tenemos también otro profecía que dice, los mismos judíos va a hablar otro idioma a otros judíos. ¿Cómo así? Los mismos judíos hablarán o hablarían otro idioma que no sea hebreo a otros judíos. Versículo 9. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho
niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Eso es traducido de hebreo a español. Entonces no fue así, pero es igual. Un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que él dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatijado, y también ese es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. ¿Quién va descanso? Será el mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y les daré descanso. Entonces Jesús está hablando de la salvación. Entonces Dios está diciendo aquí en Isaías que quiere dar descanso. Esa es profecía. La profecía refiere a dos cosas. Otro grupo, bueno, unos judíos van a hablar en otro idioma, otro lenguaje, otra lengua, a un grupo de judíos. ¿Acerca de qué? Acerca del descanso, pero no van a escuchar. Ese descanso es Jesús. Amén. Ese descanso es Jesús. Aquí tenemos cuando la profecía de unos judíos profetizando a otros judíos en otro idioma, o sea, hablando a ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, y déjame decir una cosita antes de leer eso, ustedes deben entender una cosita aquí. Cuando dice aquí, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, hay que entender algo, porque para tú y yo no significa mucho. Pero déjame decirle lo que ellos escuchan, ¿ok? Es como escuchar una persona como Kevin decir, yo les voy a enseñar cómo se debe hablar español perfectamente bien. Soy americano, pero, pero viene un americano que aprendió español, que va a decirte, yo te voy a enseñar a hablar español, porque tú no sabes hablarlo. En otra palabra, es como un insulto. Eso es lo que escucharon ellos. Nosotros tenemos la palabra, somos judíos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tú me quieres decirme a mí, como decimos en Puerto Rico, tú me quieres decirme a mí que vas a mandar otra persona, un extranjero, para hablarme acerca de la misma palabra de Dios que ya tenemos. No. Entonces es un insulto lo que es. Isaías estaba insultando, para que ustedes entiendan. ¿Ok? Ahora, pero cuando la profecía se cumplió, fue así. Y quizás no voy a leer todo eso, ustedes lo tienen enfrente, si quieren leerlo, puedes leerlo. Solamente lo hablo. Lo que pasó aquí es, todos están en Jerusalén, ya estamos en el libro de Hechos, ¿ok? Y estamos en la Pascua, y todos de varios países, mira versículo 8, cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, el Ponto de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia idioma las maravillas de Dios. Aquí tenemos judíos hablando a otros judíos acerca de la palabra de Dios en un idioma que no es hebreo. Esa fue la profecía de Isaías y también de Joel.
ok, de Joel, de todos. Judíos hablando a otros judíos acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, estaban evangelizando. Ellos que vinieron desde afuera esperaran escuchar arameo, ¿verdad? Que es el idioma de los hebreos, hebreo o arameo. Y el lenguaje común entre ellos era arameo. Para ustedes que son de Centroamérica, eso sería la diferencia entre tú y vos, por ejemplo. Entonces, básicamente es un poco más profundo que eso, pero para que entiendan, es un dialecto del mismo hebreo, ¿verdad? Entonces, ellos esperaban escuchar eso, pero no escucharon eso. Escucharon el lenguaje del país donde nacieron. Estamos hablando de años y años, como 400 años después de eso, para que vean. Yo no lo mencioné, pero déjame volver un poquito para atrás. Daniel escribió esa profecía acerca de Alejandro Magno unos 250 años antes de que Alejandro llegó. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de profecías miles de años antes, que por fin se cumplió aquí. Escucharon el evangelio en sus propios idiomas. Sí son judíos, pero nacieron afuera, fueron criados afuera y por eso no dominaban tanto el hebreo o arameo. Dominaban más el idioma de sus regiones. ¿Ok? So, por eso escucharon el evangelio en su propio idioma. ¿Qué significa eso? Como ya les dije, cada vez que Dios quería pronunciar un juicio sobre Israel, lo hizo a través de un idioma extranjero. En otras palabras, los judíos ya no son los portadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Rechazaron a Jesús como el Mesías. Y cuando rechazaron a Jesús como Mesías, Dios pasó eso a los gentiles que no hablaban hebreo, ¿verdad? Y arameo ni mucho menos, entonces hablaban otros idiomas. Entonces esos judíos que vinieron a Jerusalén se convirtieron, regresaron a sus países de origen y que hicieron, empezaron porque ya son convertidos, ya son cristianos, empezaron a compartir la palabra con otros judíos, pero también con otros gentiles. Hay que entender, eso es lo que pasó, hermano. ¿Y cómo sabemos que eso pasó? ¿Cómo sabemos que hablar en lenguas, el propósito fue la conversión? Porque aquí tenemos la respuesta a través del hombre Pedro. El apóstol Pedro dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Él está diciendo que eso fue profetizado. Lenguas era profetizado. No están borrachos. Hablar en lenguas fue algo profetizado. Y el propósito fue compartir la palabra de Dios. Sucederá que en los últimos días, y no estamos hablando de los últimos días del mundo, sino lo que quiere decir el griego ahí, quiere decir los días actuales, entonces los momentos de ese momento. Sucederá que en estos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Todo el género humano, no solamente los judíos. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Mira lo que está diciendo, profetizarán. Profetizar es incluido, por eso yo quería incluir hablar en lenguas,
con nuestro tema de profetizar, porque la Biblia no dice, está profetizando cuando hablas en lenguas, ¿verdad? Cuando ellos hablaban en lenguas, estaban profetizando. Profetizar es predecir, pero también proclamar, ¿ok? Es como proclamar la palabra, proclamar el evangelio, las buenas nuevas. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ah, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? El propósito de lenguas está aquí en 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El propósito de lenguas es eso. En la semana, la otra semana, vamos a mirar cómo es que podemos entender el propósito de lenguas. Hoy ustedes entendieron un poquito de la historia, cómo llegó a hablar en lenguas. Pero ¿para qué hablar en lenguas? Es una herramienta del profeta que le equipa para compartir la palabra de Dios o el evangelio. Eso es el propósito de lenguas. Y vamos a mirar el Nuevo Testamento, versículos del Nuevo Testamento que podemos entender acerca de lenguas. Muchos me han preguntado, pero pastor, ¿usted no cree en lenguas? Claro que sí, yo creo en lenguas. Pero lo que yo creo es lenguas bíblicas. Yo creo que si vamos a usar lenguas y vamos a investigarlo en el domingo que viene, si vamos a hablar en lenguas, debemos hacerlo precisamente como la Biblia los dice. Y porque si es fuera de eso, entonces es de uno y no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces, si es fuera de eso, es de uno, no es de Dios. Entonces, si usted está hablando en lenguas, no cuestiono si tú puedes hablar en lenguas o no. Yo no cuestiono eso. Eso no es el propósito aquí. Eso es de Dios. Hablar en lenguas es de Dios. Pero si uno habla en lenguas y es fuera de ese propósito y fuera del lugar, digo que no es de Dios, es de uno, es de uno. Porque la Biblia es muy clara en cuándo debemos hacer y debajo de cuáles situaciones, cuáles circunstancias. Y yo sé que es un tema para algunos muy delicado, pero como siempre digo, no me echen tomate a mí. Vamos a leer primero de Corintios 14. Y si usted quiere leerlo de antemano, hazlo, porque primero de Corintios 14 es donde hablan lenguas. La enseñanza, mejor dicho, acerca de lenguas, está ahí mismo por Padre Pablo. Pedro hoy nos dice el propósito. Cuando ellos hicieron la pregunta, ¿qué es que debemos hacer? Pedro dijo, arrepiéntese, bautícese, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Eso fue el propósito. Escucharon el idioma que hablaron y el propósito fue aceptar a Jesucristo. Ellos fueron a Egipto, ellos fueron en el día de la Pascua como tradición, como judíos, aunque no dominaban muy bien el hebreo, pero se fueron cristianos. Necesitaban escuchar. Ellos iban piensan lo que pasó ese día. Fueron para adorar en un idioma que no entendieron. Es como en nuestra iglesia hablamos español. Y si uno viene a nuestra iglesia y no habla español, quizás pueden entender algo, pero no pueden captar todo porque no habla el idioma, ¿verdad? Y si tú no hablas el idioma, ¿cómo puedes captar? ¿Cómo es que puedes sinceramente adorar todo si no captes bien? Ellos fueron a Jerusalén para adorar a Dios como judíos, pero cuando llegaron, escucharon que Jesús se había resucitado.
y que deben aceptarle a Él como Salvador. Y escucharon ese mensaje en su propio idioma. Y por eso decimos que hablar en lenguas es una herramienta de profeta que le equipa para compartir la palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta palabra y gracias por equiparnos con tu palabra. Gracias por enseñarnos por qué hablamos en lenguas, por qué ese don, por qué es importante, Señor. Pero sí, Señor, queremos usar ese don correctamente. Si verdaderamente uno tiene ese don de hablar en lenguas, hay que entender para qué es el don. Como cualquier don, si yo tengo el don de predicar, mejor que yo predique la palabra, que yo predique otra cosa, que no sea la palabra de Dios. Si yo tengo el don de sanar, ¿verdad? Debo sanar utilizando el nombre de Cristo y no y dando a ti todo la gloria, y no doy la gloria a Kevin. Pero muchas veces hablamos en lenguas o predicamos o hacemos nuestros dones para glorificar a nosotros mismos. Es de nosotros y no es de ti. Y eso es lo que no queremos, Señor. Queremos darte a ti siempre la gloria, no a nosotros mismos. El propósito de ese don, el propósito de todos los dones es para glorificarte, atraer gente a la cruz donde Cristo hizo su obra y aceptarle como nuestro Salvador. Te damos gracias por esto y todas las cosas que tú nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermana. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué linda palabra, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor nos va enseñando. A veces pues estamos un poquito equivocados sobre el don de la lengua, pero gracias al Señor de que Él es bueno. Así como se les mostró a ellos en ese momento, el día de Pentecostés. Y me imagino que estuvieron maravillados, porque claramente no es como nos explicó el pastor Kevin, ¿verdad? Que ellos escucharon su propio idioma. Imagínense el amor y la misericordia del Señor, de que usó a sus discípulos, usó su boca para que los demás entendieran el propósito de salvación. Y Dios le damos la honra y la gloria al Señor por las lenguas, ¿verdad? Porque eso viene de Él. Y en cada cultura y en cada lengua, ahí está el propósito de salvación. Y ese propósito nos ha alcanzado a nosotros. Así que nosotros no podemos callar, porque tenemos una lengua. Mi lengua natal es el español y yo puedo hablar de la salvación de Cristo. Así que no callemos, hermanos, lo que Dios vino a hacer por nosotros. Aleluya. Hermano, vamos al lema de la iglesia, que son los anuncios. Los lunes y viernes tenemos oración a las 9 de la noche, donde podemos dar los testimonios, dar agradecimientos, poner sus peticiones para orar por ellas. Los miércoles tenemos preguntas sobre la Biblia a las 7 de la noche. El domingo, el culto dominical o general, a las 3 de la tarde. Los miércoles, como ya sabemos, hay repartición de alimentos a partir de las 2 de la tarde hasta terminar la existencia. No sé si Víctor puede añadir algo ahí, si hay cambios de horario, no sé, la verdad. Víctor. En esta oportunidad estamos manejando el horario de las 4:30, ¿verdad? Okay. Las personas que quieran llegar, por favor, llegar a esa hora o un cuarto de hora antes. Este miércoles se espera hacer la repartición más grande que hemos tenido en todo el tiempo que hemos estado haciéndolo, que son más de 2 meses. Se espera, tengo entendido, tener la mayor cantidad de comida. Entonces, por favor,